Vamos a hacer una mini presentación formal de Elian. Creo que la mayoría ya lo conocen porque es un invitado asiduo de nuestro instituto y un querido amigo. Pero bueno, para cumplir con las formalidades vamos a comentar que Elian es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene también el título de doctor por la UBA en el área de Filosofía del Derecho, y es magíster de la UBA también en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas por la UBA. Es egresado también de la primera cohorte del Programa de Educación Permanente a Distancia de la Red Bioética UNESCO, y hasta acá yo destaqué para contarles porque el currículum de Elian la verdad que es impresionante. Agrego que es titular del curso de Derecho de la Salud de la Universidad de Buenos Aires y que tiene una gran cantidad de publicaciones en el ámbito del derecho de la salud y bioética, por lo cual es un orgullo recibirlo en nuestro instituto y bueno, agradecerte, Elian, siempre la consideración que tenés con nosotros y siempre aceptar las invitaciones que te hacemos. La verdad que muchas gracias en serio. Más allá del chiste, muchas gracias de verdad. Y bueno, te escuchamos. No, al contrario, gracias a ustedes por invitar, saben que las quiero mucho, y en ustedes al instituto también, con una actividad fecunda de tantos años y con un compromiso sincero, y en momentos en los cuales no es fácil, ¿no?, utilizar palabras como estas, compromiso, sinceridad, en un momento medio delicado en el que todos estamos atravesados, ¿no? Yo cuando comenzamos a hablar con Cari a ver sobre qué podíamos juntarnos a charlar, o en torno a qué charlar, me pareció que el tema trasplante de útero podía despertar intereses, y estoy seguro que lo genera, intereses contrapuestos, porque hay muchos convocados para hacer uso de la voz en esta controversia, o en este aspecto tan controversial, pero al mismo tiempo, y que tiene que ver con lo que comentábamos al comienzo, tiene que ver con una temática que es bien del primer mundo, ¿no? Y nosotros no estaríamos jugando en esa liga hoy por hoy, infelizmente, ¿no? A veces dudo si hasta somos países en vías de desarrollo o en vías de extinción, depende cómo uno lo mire, puede ser de qué lado queda de la perspectiva, pero lo cierto es que es una temática que nos obliga a revisar de algún modo los límites y las posibilidades de los marcos regulatorios, y eso creo que viene muy a cuento en este espacio, ¿no? Cuando uno piensa en el marco regulatorio de los trasplantes de órganos en general, revisarlos para analizar cuáles son los límites y las posibilidades que nos ofrece para la implementación, y eventualmente qué tan pertinentes resultarían las actualizaciones o eventualmente las modificaciones de los marcos regulatorios. Eso creo que para los expertos en derecho esa es una cuestión insoslayable. Y digo que es insoslayable sobre todo porque el trasplante es quizá como ninguna otra práctica, como ninguna otra intervención que está arreglada de principio a fin. El pretrasplante, el trasplante y el post-trasplante inclusive está regulado desde que detectamos al paciente susceptible de ser tratado por ablación e implante de órganos, hasta el final, y cuando hablamos del final, atento a la cronicidad que supone la terapia inmunodepresiva, supone que tratemos con ese paciente hasta el final de sus días. De manera que más que nunca se actualiza esto de que el pretrasplante, el trasplante y el posttrasplante está regulado de principio a fin. Con más razón entonces tenemos que revisar la ley. Ahora, en la Argentina la revisamos hace 4. En el 2018 se dictó la nueva ley de trasplantes, le pusimos nombre propio, incluso, ¿se acuerdan ustedes que fue impulsada en gran medida luego de la muerte de Justina Locane, una chiquita alojada en la Fundación Favaloro y que murió a la espera de un trasplante cardíaco, y que a partir de ahí se impulsó una reforma a la entonces Ley 24.193, que no fue una reforma, fue una sustitución, se abrogó la ley y se puso otra nueva. Y me dice, uy, qué lástima,
hacer semejante movimiento, cambiar, sustituir completamente la ley de trasplantes, abrogar la ley vigente y ponerle encima una nueva, y que no aprovechemos debidamente la oportunidad para tratar temáticas como, por ejemplo, esta, que actualiza, ¿no?, cuestiones muy, muy candentes, sobre todo precisamente por las implicancias bioéticas, y de ahí el nombre que quisimos darle a este encuentro, ¿no? Porque decimos que converge la bioética, o que viene a cuento hablar de los aspectos bioéticos involucrados, porque convergen miradas de índole filosófica, por lo tanto éticas, religiosas, culturales, políticas, sociales, legales, económicas, médicas, psicológicas, y así podríamos seguir, ¿no? Y sobre todo porque también tenemos profesionales de la salud trabajando activamente en esta cuestión para que el trasplante de útero también sea una alternativa dentro del abanico de posibilidades terapéuticas en la República Argentina, ¿verdad? Eso también nos fuerza a que, revisada la cuestión legal, vistas o visadas las cuestiones técnicas, claro que vamos a tener después que pensar en aportes en materia de políticas públicas que tiendan a diseñar, implementar, monitorear el Sistema Nacional de Trasplantes en general, ¿no? Que fuerzan a revisar algunos institutos clásicos del derecho en general y del bioderecho en particular. Quizá nos toque diseñar algunas categorías que nos faciliten abordar estas problemáticas, ¿no? Que son la consecuencia de la innovación tecnológica. Es el impacto del imperativo tecnológico que aterriza de emergencia, son aterrizajes forzosos que impactan de lleno, cada vez con más fuerza, cada vez en menos tiempo, sobre la vida y la salud humana, ¿verdad? Y por supuesto que esto, cuando decimos que hay que revisar políticas públicas en materia de monitoreo, diseño, del Sistema Nacional de Trasplantes, porque esto va a tener un impacto, sin duda tiene un impacto, en el acceso a la práctica, y nos toca definir cuáles son las prioridades del sistema. Es decir, tenemos que identificar prioridades del sistema. Esto puede ser un poco el pantallazo sobre los temas a los cuales voy a ir descendiendo ahora un poquitito en particular. Como decíamos entonces, registramos adelantos científicos de relevancia que tienen que ver con la utilización de tecnología de punta, de tecnología de vanguardia, para tratar, curar, regenerar órganos. Entre esas técnicas tenemos técnicas vanguardistas como la nanotecnología, ¿no?, y que implica la manipulación de células madres, ¿no?, que nos permiten pensar en la regeneración de extremidades que faltan, controlar enfermedades que hasta el momento se nos presentan como incontrolables, la edición génica. En fin, tenemos un abanico de posibilidades enormes que uno mira 10 años atrás y dice, pero ¿qué pasó?, ¿no? A mí me gusta decir que que en los últimos 120 años de medicina tradicional, de medicina occidental, la disciplina avanzó más, la ciencia médica avanzó más que los 2500 años que lleva entre nosotros en la cultura occidental, si contamos desde Galeno e Hipócrates en adelante, ¿no? Si nos vamos 2500 atrás a la fundación de la cultura occidental, en los últimos 120 la medicina avanzó a pasos agigantados. Hacemos cosas que antes no se nos ocurría que podíamos hacer. El trasplante es una de ellas. O cosas que solamente recreábamos en la ciencia ficción, y como corresponde para un género anticipatorio como es la ciencia ficción, hubo cosas que se pudieron hacer antes en la literatura y en los relatos fantásticos. Frankenstein es la muestra más clara de que los trasplantes se podían hacer en la imaginación antes que lo que efectivamente ocurrió. Esto de reconstruir seres a partir de vísceras de muertos, lo hizo el doctor Frankenstein, que ya tiene 110 años, 115 años, la obra, que llegó al cine. Pero lo cierto es que esto de juntar restos humanos de cadáveres y a partir de ahí
montar literalmente una persona, eso estaba en el imaginario de Occidente. La medicina transfusional, el pionero, no es quienes ustedes están pensando. La medicina transfusional, el pionero es Drácula. Es decir, es la ciencia ficción la que nos impulsó, la que nos instaló la idea de que un tipo podía nutrirse con sangre de otro tipo. Salvando las distancias, eso es lo que sucede en los servicios de hemoterapia de todo el mundo. Sangre provista por personas para que otra persona se sirva de ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la ciencia ficción, incluso la más reciente, no me voy ni a Drácula ni a Frankenstein, nos da cuenta de estos anticipos, de estos adelantos. Recién hablábamos del trasplante de rostro, por ejemplo. Contracara, que es con John Travolta, si no me equivoco. La película Contracara se anticipó, ¿cuánto? 3 décadas a la problemática del trasplante de rostro. Esta idea de poder operar con robots. Bueno, hoy la medicina robótica con altísima precisión, reduciendo riesgos, facilitando los posoperatorios. Bueno, esto hoy es posible. Y en todo ese combo, en todo ese menú de opciones, en todo ese abanico de posibilidades, entra a tallar el trasplante de útero. Yo quiero hacer una presentación acerca de cómo llegamos a esta cuestión. Yo dirijo un proyecto de investigación en la facultad desde el 2012 al 2014, que empezamos a abrir una línea de investigación en materia de trasplantes de órganos. Primero nos ocupamos del turismo trasplantológico, es decir, los argentinos que se trasplantaban en el exterior. En el 2014-2016 revisamos la misma cuestión, pero al revés, es decir, el acceso a lista de espera para trasplante de los extranjeros. 2016-2018, y un poco motivados por lo que estaba pasando en ese momento y que tenía que ver con el trasplante cruzado, que fue la estrategia que siguieron para trasplantar a Jorge Lanata, y que generó una gran discusión pública en torno a esa cuestión. Nos dedicamos a estudiar el trasplante cruzado, visto que había un montón de cuestiones que no cerraban entre el 2018 y el 2020, nos dedicamos a estudiar la ley de trasplantes en su conjunto, pensando en una actualización del marco normativo, cosa que efectivamente ocurrió en el año 2018. En el 2020 y 2022 nos pusimos a trabajar el trasplante de útero y ya tenemos previsto el tema para el 2022-2024. Pero en el caso del trasplante de útero puntualmente, que es el tema que hoy nos convoca, decía, tenemos una responsabilidad impostergable, una responsabilidad irrenunciable, hombres y mujeres del derecho, sobre todo porque se trata de una práctica, como les decía, que está regulada de principio a fin. Se incluye el pretrasplante, el trasplante y el posttrasplante, y esto esto exige que revisemos los marcos normativos. Pero me quiero concentrar especialmente, o me quiero dedicar especialmente a los aspectos bioéticos, que es lo que hoy nos convoca. Algunos interrogantes, ¿no? Por un lado, aspectos clásicos de la ética trasplantológica convergen también hoy aquí en esta cuestión. Es decir, ¿qué tan legítimo nos resulta afectar la integridad psicofísica de la donante, ¿verdad? Sobre todo, cuando no hay un peligro para la vida de la receptora. Primera cuestión. Todo esto, la autopuesta en peligro que supone desde el punto de vista penal, cómo hay que fortalecer los procesos de consentimiento informado, todo esto ya lo sabemos de memoria, y sabemos que en ética trasplantológica el recurso al donante vivo siempre genera un poquito de resquemor, porque en algún sentido se trata de enfermar a alguien que está vivo. Por definición, para ser donante de un órgano tenés que estar perfectamente sano. Si no estás perfectamente sano, no podés ser donante. Sabemos que cuando echamos mano del donante vivo, lo estamos enfermando. Esto motivó la tesis doctoral en sociología de Eduardo Tanús. Eduardo Tanús es uno de los nefrólogos más destacados que tiene la Argentina, preside el Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplantes, y Eduardo es un médico muy particular, es un médico nefrólogo que se doctoró en sociología, y precisamente esta cuestión del donante vivo
es la que lo llevó a plantear su tesis respecto al rol y cómo es la relación, qué relación une en última instancia al equipo de trasplantes con el donante, porque con el receptor está clarísimo, el receptor es el enfermo, pero el donante es un tipo que está completamente sano al que lo enfermamos nosotros, lo enferma el equipo. Pero bueno, eso da para que un día lo conversemos. Simplemente lo que digo es, este aspecto de la ética trasplantológica tradicional se da más que nunca y se actualiza más que nunca porque no tenemos peligro de vida para la receptora. Pero, insisto, apliquemos las recetas que ya tenemos, las soluciones que ya tenemos, y la autopuesta en peligro de la donante queda en última instancia explicada, justificada, excusada en su propia autonomía individual, ¿no? La donante nos va a decir, les agradezco mucho la preocupación, a Pregno, a Tanusa, a las doctoras Macedo y Canet, a todos les agradezco mucho, pero métanse en su vida, yo sé lo que quiero hacer, y en virtud de la autonomía individual, yo voy a donar este útero. Hasta ahí, normal. Obviamente estos problemas no se generan con las donantes cadavéricas, claro, este problema con las donantes cadavéricas no lo tenemos, pero la pregunta es, ¿vamos a seguir complicándola o vamos a seguir agregando elementos a la casuística bioética ideal? Pero aún en el caso de que no hay peligro de vida, pero ¿y si la receptora ya tiene hijos, pero quiere tener más? Ya tiene hijos, 2, 3, 4, pero quiere otro. ¿Se justifica? Sopesemos. ¿Se justifica exponer a la donante cuando no hay peligro de vida, pero que además el deseo de la maternidad ya está satisfecho porque quiere otro, pero ya tiene? Claro que aquí también, y ya voy a llegar, aparecen los problemas de justicia distributiva, que esos son los más complicados. Pero eso tengo que buscar, porque tengo que buscar la equipa, que la tengo por acá, pero ya me voy a ocupar de encontrar esa, para hablar de esa cuestión también. Pero lo dejo colgadito de una percha porque antes quiero introducir una que quizás sea la más provocadora. Tal vez la cuestión más provocadora, y a mí me gusta un poco para picanear un poquitito, así pinchar un poquitito esta cuestión. La cuestión más provocadora, que debo ser brutalmente honesto. Debo ser brutalmente honesto. No hay una evidencia científica de esto que voy a decir. Pero hace 100 años tampoco había evidencia científica de los trasplantes y hoy trasplantamos. Hace 100 años no había evidencia empírica de las transfusiones y hoy transfundimos. Entonces, el argumento de que todavía no hay evidencia, yo lo pongo apenas entre signos de interrogación. Apenas entre signos de interrogación. Pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y acá ayúdenme con el uso de las palabras, porque no sé bien qué palabra utilizar. Vieron que se pone muy difícil hablar de ciertos temas. Pero ¿qué pasa si alguien que nació hombre, qué difícil es decir, no sabes cómo decir estas palabras, es muy difícil, pero vieron que tenemos XXXY, ¿qué pasa? Alguien que nació hombre, genéticamente es un hombre, pero quiere que se le implante un útero. Y uno dice, bueno, miren, con una correcta terapia hormonal, con una administración de un buen tratamiento hormonal, y si mejoramos la técnica quirúrgica para resolver algunas cuestiones anatómicas y conseguimos hacer funcionar el injerto en el cuerpo del hombre, religando los vasos, religando los capilares, si esto finalmente ocurre, y aquí no estoy hablando de preferencias, de identidad de género, no estoy hablando de orientación sexual, alguien que nació hombre, se autopercibe hombre, quiere ser hombre, se relaciona con mujeres, es heterosexual, es padre, pero hoy la ciencia nos permite, la medicina nos permite implantarse un útero. ¿Se imaginan que sería un tema más uno más para discutir en la pareja? Vieja, ¿vamos a tener un hijo? Sí, dale, ¿cómo no, gordo? Pero el primero lo tuve yo, así que el segundo te toca tenerlo vos. No, ¿cómo así? Sí. Ahora existe esta posibilidad. Existe esta posibilidad.
me dice mi señora mientras a mí se me van las ganas de tener un hijo. Imagínense por un momento que resolvemos algunas cuestiones quirúrgicas, resolvemos algunas cuestiones endócrinas que nos permiten hacer que un útero sea funcional en el cuerpo de un hombre. Repito, hoy esto no está testeado, esto no está probado, no tenemos evidencias, al momento no he visto nada publicado, que efectivamente esto sea posible. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente conseguimos hacer que un útero sea funcional, resulte funcional en el cuerpo de un hombre? Repito, no me he metido a hacer consideraciones de género, no me he metido a pensar situaciones de hombres que quieran iniciar una transformación para convertirse en mujeres. No. Eso sería más que obvio. Sería bastante obvio que un nacido hombre que quiere iniciar un proceso de transformación, que quiere ser transgénero y que inició ese proceso, podría complementar los implantes mamarios, las cirugías de adecuación de sexo, con inclusive la implantación de un útero para que el día de mañana pueda coronar ese proceso de feminización con gestar un hijo y llevarlo en su seno hasta darlo a luz. Estoy hablando de un hombre, nacido hombre, que vive como un hombre, que se autopercibe como un hombre, que es heterosexual, que no tiene intención de hacer una transformación de género, pero que hoy la ciencia le ofrece esta posibilidad. ¿Sería válido que él diga, mire, la verdad es que con mi mujer queremos compartirlo todo, inclusive los esfuerzos, inclusive las contrariedades que ella puede experimentar durante el embarazo, yo también quiero soportarlas, también las voy a sobrellevar, en este caso, distribuyéndonos equitativamente las cargas al momento de engendrar los hijos. Ella va a tener uno y yo voy a tener otro. ¿Sería posible esto? Estaríamos ante la revolución, y esto sí que sería una modificación, una igualación real, atención, y entiéndanme lo que quiero decir con esto, una igualación real entre hombres y mujeres. No hace falta hablar con la E, ni con la X, ni con el arroba, ni nada. Esto sería una igualación real. Si queremos trabajar de verdad por la igualdad de género, de hombres y mujeres, si queremos hablar realmente de una igualación, esto sería lo más concreto, lo más cercano posible a la igualación total de los géneros, porque estaríamos restableciendo, o mejor dicho, instalando una igualdad que tiene un impacto en materia de leyes laborales, que tiene un impacto en acceso al mercado laboral, estaríamos ante la revolución más importante que la medicina nos pueda legar. Lo dejo colgadito para el debate. Y sí también, mal que nos pese, toca hacer mención a las cuestiones económicas. Es decir, hay problemas de justicia distributiva. Supongamos que, y luego voy a hablar de algún aspecto técnico, pero quiero pasar primero a las cuestiones bioéticas. Y en el plano de la macrobioética y en el plano de la justicia distributiva y en el acceso al sistema y fijar las prioridades de los sistemas, el aspecto económico tenemos que tratar. No lo podemos obviar, no podemos evitar hacernos cargo, no podemos esquivar la discusión por la economía. Supongamos que entonces la receptora inicia todas las consultas en miras a la implantación de un útero.
Notita al pie. El primero que tenemos hecho, si no me equivoco, data del año 2000. Fracasamos en ese intento. Intenta hacer el trasplante de útero una alternativa para la infertilidad absoluta, en muchos casos porque la mujer no tiene útero, o en otro caso por algunas cuestiones estrictamente de dolencias que afectan la funcionalidad del útero. Lo cierto es que para tratar la infertilidad absoluta, la alternativa del trasplante de útero se presenta como una opción, como una posibilidad. El primero lo tuvimos en el año 2000, no funcionó. 10 años después, sí, tuvimos el primer trasplante exitoso. La discusión comienza en Suecia, con Brandström, el doctor Brandström, donde también por primera vez se comienzan a ventilar cuestiones bioéticas vinculadas a estas cuestiones. Y empezamos a tener algunas evidencias. Por ejemplo, que los órganos provenientes de donantes vivas son mejores que donantes cadavéricas, a pesar de que las donantes cadavéricas sería bastante más sencillo. Obviamente todos los problemas que se plantean con las donantes vivas no los tenemos. Pero la verdad es que la donante viva presenta otras opciones, más allá de que resultan ser preferidas obviamente por la cuestión de los órganos. También tenemos por la posibilidad de estudiarla, la podemos estudiar más. No estamos apurados por la variable tiempo, que ustedes saben que en un operativo de trasplantes la variable tiempo es fundamental. Pero con las donantes vivas se presentan otros problemas y de estos quería hablar. Y antes de meterme de lleno en las cuestiones de economía de la salud, una última. También es cierto que tenemos alternativas para tratar la infertilidad absoluta de causa uterina. Hay opciones. La más obvia, la más elocuente, sería la adopción, ¿verdad? En un país como este, la adopción no debería ser algo extraño, incluso debería ser el primero de los recursos en los cuales uno debería pensar a la hora de resolver el problema de la infertilidad en una pareja. Y además se presenta otra situación. Sabemos que la donación de órganos está atravesada, está surcada por el principio de gratuidad, de manera que se trata de una práctica altruista, donde no deben mediar contraprestaciones de ninguna índole, donde no deben intercambiar nada entre donante y receptor, y los intermediarios deben abstenerse de todo tipo de compensación honorario. Eso está clarísimo. Ahora, también es verdad que esto aparece asociado, aparece ligado a oportunidades y posibilidades para operaciones mercantiles ocultas, para donaciones simuladas. Y aquí hay que estar muy atentos. Aquí hay que estar muy atentos. Porque también tenemos una alternativa que también se presta a la explotación con la gestación por sustitución. Claro que la gestación por sustitución, para resolver el problema de la infertilidad absoluta con causa uterina, aquí hay un problema legal. No todos los ordenamientos de todos los países receptan la gestación por sustitución. Nosotros, sin ir más lejos, no la tenemos expresamente receptada en el Código Civil. Pero también sabemos que se presta para situaciones de explotación y que de hecho, y a contramarcha de lo que la ley indica, que en este caso es nada, porque no dice nada, se dan situaciones de hecho donde sí se asiste a la gestación por sustitución hecha de manera solapada. Y también sabemos que con ella viene la explotación. También sabemos que con ella viene la explotación. Entonces aquí, en la donación del útero, también uno podría llegar a figurarse algunas situaciones de este tipo.
¿Será que una persona que ya cruzó la barrera de los 40, de los 50, y ya tiene hijos, o no los tiene, no le importó tenerlos, no los quiere tener, y de repente dice, aparece esta opción? Se puede prestar a prácticas, y aquí me meto en el primer punto que decía, ¿no? Que debemos revisar la legislación y cuál sería el mejor mecanismo para receptar esta figura. ¿Lo podemos abrir? Quiero decir, que puedan donarse úteros entre sí, mujeres que no tienen entre sí ningún vínculo de parentesco, o lo acotaríamos al principio que está en la ley de que sean parientes consanguíneas hasta el 4º grado de parentesco. Entre amigas, ¿podrían donarse un útero entre amigas? Si abrimos esa opción, ¿cómo vigilamos, cómo auditamos esta gratuidad, la observancia del principio de gratuidad? Esto es para prestarle un poquito de atención y no hacerlo así tan ligeramente, tan livianamente. Y ahora sí, voy a buscar la equipa, tenía que agarrar así, ponérmela acá, y ser fiel a mis orígenes y ponerme a plantear si efectivamente tenemos aquí una cuestión que podamos afrontar, que podamos soportar desde la economía de la salud. Es una práctica costosa, porque no se trata solamente del pretrasplante, el trasplante y el post-trasplante, que no es casual esto que estoy diciendo, y ahora voy a explicar por qué me detengo en la idea del post-trasplante, sino que esto viene acompañado de una batería de técnicas de reproducción médicamente asistida. Todo esto viene acompañado de un arsenal de prácticas y de intervenciones de reproducción médicamente asistida, que van incluso desde la generación del embrión y cuánto tiempo después del implante podemos hacer que el útero sea funcional. Es decir, la criopreservación del embrión. ¿Puede resultar dañado el embrión? Hoy, claro que ya sería hacer esa pregunta hoy parece ser hasta anecdótico, pero lo cierto es que decir, vamos, ese tema también debemos ponerlo, al menos por una cuestión formal, aspectos bioéticos, esto lo tenemos que plantear, pero quiero decir porque no pareciera ser un tema que convoque ya, ¿no? Sigue siendo una vedette del discurso bioético, pero nadie le da mucha bolilla al asunto. Pero desde que se practicó el implante hasta que el útero se vuelva funcional, el embrión que se ha generado hay que mantenerlo criopreservado. ¿Quién lo paga? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos, atención con esto también, cuántos intentos le vamos a bancar? Cuando digo le vamos a bancar es quién va a pagar por esto. Porque, si decir, no, Pregno, tranquilo, que todo esto, cada una se paga, esto, cada cual paga lo suyo. Ah, bueno, no, entonces toda esta parte la podemos pasar, pero como no va a ser así, y esto se lo van a cargar a los sistemas de seguridad social, o se va a cargar en el subsistema privado de salud y se va a cargar a las prepagas para esto, o se va a cargar eventualmente al Estado y al sistema público para que lo haga, digo, atención, pretrasplante, trasplante, post-trasplante, de los dos lados hay que cubrir acá, tanto de la donante como de la receptora, pero a la receptora además hay que aguantarle todas las técnicas de reproducción médicamente asistida, todas. Y luego, ¿cuántos intentos tenemos que aguantar? Aguantar quiero decir solventar, pagar. 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¡Prendió! Se embarazó. Ya está embarazada. Ok. Sí, pero quiero tener otro. Quiero el hermanito ahora. Quiero la pareja. Pero ya tenés uno, mami. Ya quiero otro más. 2. Listo. 2. Porque, mientras tanto, hay que bancar la medicación inmunodepresora. O sea, el post-trasplante, ahora nos concentramos en el embarazo, como si todo lo otro hubiese desaparecido. Listo, ya la trasplantamos. No. Ahora viene el post-trasplante, donde tenemos que pagar la medicación inmunodepresora. ¿Por cuánto tiempo la vamos a pagar la medicación inmunodepresora?
Listo, le vamos a cubrir 3 intentos, bacanudo, 3 intentos. Y el post-trasplante también. Sí, pero quiero tener otro nene ahora. La parejita. Tengo la nena, ahora quiero el nene. Bueno, listo, dale. Tenés el nene. Uno más y no jodemos más. Tercera. Queremos 3. Y listo. Y con esto nos vamos. A baraja. Con esto nos vamos. ¿Cuánto tiempo más? Tuviste 3. Sí, pero ahora quiero otra vez, porque la medicación inmunodepresora, ¿se la mantenemos de por vida? Si queremos que ese útero siga siendo funcional, hay que mantenerla de por vida. Hay que pagar todos los meses la medicación inmunodepresora. Sí, pero yo cambié de marido ahora, tengo otro marido. Y con él no tengo hijos, y ahora quiero tener hijos. Hágame otro trasplante. Yo estoy aquí jugando al estereotipo, recreando situaciones ideales, pero lo que digo es, todos estos costos, y ahí lo veo a José que, ¿qué hace? ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Quién paga todo esto? ¿Quién paga todo esto? ¿Quién va a pagar todo esto? No hay ningún problema si dicen que sí. Yo acepto que digan que sí, pero ¿quién lo sostiene esto? ¿Quién lo banca? ¿Quién lo banca? En un país con una economía... Soledad, ¿el dólar sigue igual a cuando empezamos o subió algún pesito más? Ahora, no sé si habrá aumentado en los últimos 30 minutos, pero si aumentó, considerémoslo. Es decir, ¿cuánto vamos a sostener la medicación inmunodepresora? ¿Es esta una prioridad del sistema? ¿Es esta una prioridad del sistema de procuración y trasplantes de la Argentina? Una última cuestión que me gustaría plantear, una última reflexión para colocar aquí sobre la mesa y que tiene que ver, que nadie se enoje, por favor, que nadie se enoje con lo que estoy diciendo, no quiero herir ninguna susceptibilidad, lo decíamos recién con las chicas antes de empezar, pero es cierto que al que le toca atravesar esta situación, el que está viviendo esta situación, tiene el 100% de la estadística en su propia vida. Y dice, caramba, oiga, hay una posibilidad, quiero ser padre. Porque también, ¿qué nos contestan cuando uno dice, oiga, está la adopción? Sí, el problema de la adopción nos resolverá el problema de ser padres y madres, pero no nos resuelve el problema de la infertilidad. Ese problema no se resolvió. Seguimos siendo infértiles. La adopción te puede permitir transformarte en mamá y transformarte en papá, pero no te resuelve el problema de la infertilidad. No está resuelto ese problema. Y si usted considera que la infertilidad afecta gravemente su salud, afecta su desarrollo personal, afecta sus planes de vida, caramba, no tenemos mucho argumento para decir que no. Entonces, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero lo que digo es, y con esto cierro, y me encamino para la última cuestión que quiero plantearles, que es general, pero que viene a cuento. Y que tiene que ver con el deseo como causa de derechos. ¿No? Cuando uno piensa en las fuentes del derecho, todos nosotros que hemos pasado por las facultades de Derecho y estudiamos sistemas normativos que tributan en el modelo continental europeo, las fuentes del derecho son de manera privilegiada la ley en sentido lato, la ley en sentido amplio, con sus bemoles la jurisprudencia, y eso la dinámica de cada país hace que la jurisprudencia pueda ser vinculante o no, cuál sí, cuál no, de qué tribunales, de qué tipo de fallo, bueno, eso cambia de país a país. La doctrina y el aporte que pueden hacer eventualmente, y la costumbre, que también es un tema que sí está receptada, que sí no está receptada. Pero todos hemos pasado por esas fuentes. Ahora, aparece el deseo. Y uno me puede decir, bueno, no, mire, el deseo estuvo siempre, la autonomía de la voluntad, que era el canal de la voluntad de las partes, es el acto jurídico, es el contrato. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo el contrato siempre? Sí, pero. El contrato lo teníamos para las relaciones entre particulares, pero ahora con el deseo emplazamos al Estado. Es decir, le pedimos al Estado que nos cumpla los deseos y hacemos del sistema sanitario una suerte de lámpara de Aladino donde uno frota y dice, ¿usted qué quiere? Y yo quiero un útero, dale 2 acá al muchacho. ¿Y usted qué necesita? Y yo quiero tener un hijo, tráele acá al muchacho un hijo. Esta cosa de... y no me lo tomen a mal, por favor, pero
Pero la indolencia con los recursos públicos. La indolencia siempre es peor que la insolencia. Ser un poco insolente está bien, hay que ser un poquito insolente, pero ser indolente, no sentir dolor por los recursos públicos, es un nivel de irresponsabilidad mayúsculo. Habla de una irresponsabilidad absoluta. Entonces, en un país donde no podemos hacernos de un litro de gasoil, no tenemos gasoil, plantear esta cuestión a uno le da un poco de apuro. Dice, ¿te parece? Karina, habremos hecho bien en elegir este tema. Ahora estoy pensando, la gente no tiene gasoil y nosotros estamos pensando en el trasplante de útero. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el gasoil? Y mire, es como, no tengo plata para la SUBE, o sea, no tengo plata para ir a trabajar, básicamente. Y no tengo gasoil, no tengo plata para trabajar. ¿Con qué voy a pagar el trasplante de útero? La cuestión acerca de la asignación de recursos, que por definición son escasos, para afrontar necesidades que también por definición son múltiples, implica una cuestión actitudinal que yo creo que la Argentina hoy por hoy, al menos hoy, no reviste la madurez necesaria para afrontar una discusión de estas características, para sentarnos todos ante una mesa y decir, miren, todo esto está muy bien, pero ¿es el momento? ¿Es oportuno? ¿Da para que hagamos esto o no da para que hagamos esto? Porque bien podría ser un planteo, y de esto Karina y Julia saben y mucho, pero bien podría ser un planteo que lo tengamos reservado para el tratamiento particular en la jurisdicción. Es decir, cuando se plantee un caso, se lo llevamos al juez y buscamos que el juez lo resuelva, esta situación puntualmente. El tema es que acá vienen con la ley enseguida, y queremos una ley. Y ahora se va a formar la Fundación Amigos del Trasplante de Útero, y van a dibujar un útero en una pancarta, y se van a parar en el Congreso y van a decir queremos el trasplante de útero. Y yo sé, insisto, comprendo, acepto la situación particular, pero lo que digo es en el diseño del sistema sanitario, habiendo alternativas, habiendo opciones, el argumento económico no se puede soslayar sin más, no se puede dejar de lado así porque sí. No sé si me hago entender con esto y sé que es muy incómodo, pero como ya estoy acostumbrado a transitar este camino, no quiero comprometer, me duele comprometer al colegio y al instituto. Ya por mi parte ya saben lo que pienso sobre esto. Me parece que es un auténtico desconcepto. En este momento, ¿no? En este momento, me parece un auténtico desconcepto. Me parece que es una extravagancia en un país quebrado. Es una extravagancia en un país quebrado. Pero como somos así, somos un poquito extravagantes, no sería raro que empecemos, insisto, y esto es Habermas puro, que se arme una asociación Amigos del Trasplante de Útero, que se nucleen allí las pacientes que necesitan del implante de un útero, y que los viernes a la tarde tengan un abogado que hace las consultas gratis, y que después hace el amparo, y que después nos vamos con 10 sentencias que ganamos el amparo, y empezamos a cabildear y a tocar despacho de legisladores, que los tipos están así mirando a ver de qué manera pueden renovar la banca el año que viene, entonces hacen una encuesta, y dicen sí, vamos con esto, y vamos, y presentan el proyecto, y paga mongo. Y seguimos haciendo del sistema sanitario una lámpara de Aladino, mediante la cual usted frota, va y usted quiere un trasplante de útero, trasplantámelo acá al muchacho. Entonces, acá hay algo que lo tenemos que abordar con una seriedad que nos permita, en los próximos 10 años, mantener, pero mínimo 10 años, que nos permita mantener un mapeo del sistema sanitario que nos permita relevar qué prácticas sí, qué prácticas no, algunas que sean de estricta aplicación jurisprudencial y tenerlas allí reservados en el caso a caso, que yo creo que este caso va a ser así. No es que el trasplante de útero va a ser vengo a trasplantarme, pero, cuidado con lo que dije respecto de implantarlo en un hombre. Cuidado con lo que decía sobre la posibilidad de implantarlo en un hombre. No, hoy no es posible esto. Exactamente, hoy. Hoy no hay ninguna evidencia. Hoy yo no leí ningún paper que diga que es posible. Hoy no. Porque si llegase a ocurrir esto,
ya no sería solamente una alternativa terapéutica para la infertilidad absoluta por causa uterina. Ya sería para él, quiero implantarme un útero. ¿Por qué? Porque quiero. Porque quiero ayudarla a mi esposa, porque quiero concebir y soy soltero, y usted no me puede negar el derecho a la paternidad, porque inicié un proceso de transformación, nací hombre, quiero ser mujer, me quiero implantar un útero y quiero coronar ese proceso de transformación gestando un hijo y dándolo a luz. Entonces, es el momento de jugar con todas estas cartas en la mesa, ponerlas todas sobre la mesa y eventualmente decidir. Yo me callo y abrimos el debate. Muchas gracias y un beso para todos. Bueno, gracias a vos, Elian. Te escuchábamos atentamente porque la problemática de la redistribución de los recursos, yo creo que es un tema que preocupa muchísimo en la situación que estamos y no solo con la temática que abordamos hoy, ¿no? Por eso lo veíamos a José también y a Laura, que también está en una obra social, que bueno, supongo que también piensan en el mismo sentido, porque en un país con la situación que estamos viviendo, con los índices de pobreza y bueno, todas las realidades, lo que pasa que al existir la posibilidad y abrirse la posibilidad, también es un poco lo que vos decís, se concibe como un derecho, entonces muchos quieren acceder a ese derecho. Yo no creo que sean muchos los casos, como vos decías, al principio nosotros hemos tenido consultas al respecto, de chicas que no tenían útero o que tuvieron un accidente o un problema de salud y han quedado sin útero. Pero bueno, serían cuestiones que tendríamos que pensarlas, me parece, en equipo, como para que si esto se da en algún momento, sabemos que se está trabajando médicamente al respecto y muy seriamente, bueno, cómo sería digamos, el tema de sostener esto y de que no sean las obras sociales, sino, qué sé yo, el fondo de reaseguro del Estado, o de alguna manera se puedan compartir los gastos, como de hecho sucede en el tema de trasplantes, porque el tema de trasplantes no lo absorben 100% las obras sociales o las prepagas. Así que bueno, es una preocupación, me parece que siempre está, también con medicación de alto costo, siempre volvemos al tema de, en un país como el nuestro, plantear esas discusiones porque nos debemos eso, porque si nos salen como irresponsablemente las leyes y después vemos que cada vez se dificulta más y lo que uno menos quiere es quebrar el sistema o que sea inviable el sistema, pero bueno, me parece que esto es una discusión que nos debemos y que tenemos que encontrar una alternativa entre todos. ¿Me permiten alguna reflexión? Sí, claro. A nosotros nos gusta mencionar derechos, reconocimientos de derechos permanentemente, defender ese reconocimiento de derechos. Lógicamente que es perfecto y natural y así debe ocurrir. También nos gusta hablar de seguridad social, política, personal, económica, una gran cantidad de significados que se le da a la palabra. También sabemos que hay derechos que se reconocen, pero hay también regulaciones, formas de ejercicio de esos derechos. Entonces, partimos de la base. Aquí cuando hablamos de seguridad social en el ámbito de la salud, estamos hablando de una necesidad de dar satisfacción a las personas. Hablamos de seguridad, estamos hablando de certeza, estamos hablando de un control total de los riesgos. Y podemos decir que vamos a seguridad, la palabra tiene un significado. No dice, vamos a procurar la protección social. Sería perfectamente lógico. Cuando hablamos de seguridad, estamos dando un término ya definido. Seguridad vemos que no tenemos en una gran aspectos. Vamos a la salud. Y acá podemos hacer una distinción entre la seguridad pública, llamamos seguridad pública o protección pública,
y la privada. Y hay dos ámbitos totalmente distintos. La pública, con recursos públicos, con políticas públicas, la que debe ser garantizada, y si recorre nuestra Constitución, y todas las constituciones provinciales, vemos que está garantizada en todas ellas, de alguna manera, con distintos términos, que bueno, todos nosotros seguramente que hemos leído. Y bueno, y está la privada, y la privada es como una delegación que hace una absoluta y totalmente comercial, absoluta y totalmente comercial, aún en ámbitos que pareciera que no lo fueran de las obras sociales, y allí se hace esa transferencia de obligaciones mediante el pago de un precio, pero regulado por el Estado a ver cómo tiene que ser. Vos podés cobrar este precio de esta manera, con estos incrementos, pero yo te digo qué es lo que tenés, a dónde llegás. Entonces quiero concluir en esto. Esta me parece perfecto, refiere al tema de trasplantes de útero, porque son parte también de lo que son las aspiraciones y necesidades humanas que van creciendo a medida que la tecnología avanza. Pero, como él dijo, claro, está lo económico, y tenemos que fijarnos muy bien en lo económico, porque no hay seguridad en este momento en una gran cantidad de cosas, y sumarle a una ahora otro, por así llamarlo, inversión, tenemos que verlo de una manera tan clara como es la de hacer y con. No sé si... Sí, José, yo por lo menos te escuché bastante entrecortado, y no sé, Elian, si lo pudo escuchar bien con detalle, porque A mí además acabo de... al final se me entrecortó. Ah, sí, yo también, y encima acá interrumpen. Estando en la oficina, viste, siempre alguien interrumpe. Pero bueno, entiendo que la inquietud de José es la que un poco nos ocupa a todos, y el dilema que se presenta frente a estas cuestiones, ¿no? Porque el conflicto está claro cuál es. Si hubiera plata de sobra para todo, lo cubra quien lo cubra, porque ya sea que lo solvente la seguridad social, ya sea que lo solvente la medicina prepaga, o se solvente desde el Estado, lo cierto es que esto insumiría unos recursos que no sabemos, ni siquiera sabemos si estamos en condiciones de que sean destinados a eso, o si es razonable, o es justo, o es lo más equitativo que sean destinados a eso cuando hay quienes no pueden acceder a una antibiótico-terapia común y corriente cuando tienen una infección. Ese es el tema. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo hacemos para que esa distribución, está claro que en algún lado va a haber que restringir, pero ¿cómo hacemos para que esa distribución de los recursos sea lo más equitativa posible? Vos planteabas recién que en estos casos hubiera una instancia especial donde se debiera recurrir a la justicia para que la justicia diga si esa persona se habilita o se le autoriza a que su sistema de seguridad social le brinde cobertura a un trasplante de útero. ¿Qué sé yo? A mí me caben mis dudas de que ese sea el sistema más equitativo. No. No lo sé. No, seguro que no es el más equitativo. Primero porque no están todos con acceso a la justicia. Vamos a hacer a los profesionales que lo defiendan adecuadamente. Ya sabemos que hay una enorme cantidad de gente que no está. Después que además la reglamentación del ejercicio de ese derecho no está del todo adecuada a lo que son las necesidades y las posibilidades económicas del país. Entonces, digamos, entre gallos y medianoches se modifican, se incluyen derechos que me parece que son absolutamente legítimos, pero falta también
esa, digamos, vamos, coparticipación entre los responsables de todo esto. Porque, responsables de todo esto. Ahora, creo que la primera injusticia que se da es que algunos pueden acceder a tener una posibilidad de la justicia y otros muchos no. Bueno, por eso hablaba de la inseguridad jurídica, seguridad, y no seguridad social, sino inseguridad. No, y te agrego un dato también. Un país como el nuestro, que tiene una vastísima extensión territorial, ¿verdad? De punta a punta de la Argentina, somos 45 millones de habitantes distribuidos en 23 provincias más la ciudad autónoma. ¿Quiénes van a hacer esto? Es decir, ¿quiénes van a disponibilizar el trasplante de útero? Sabemos que en Rosario se están preparando y se están preparando muy bien. En Buenos Aires también se está preparando un equipo para alargar con esto. La autoridad de aplicación, el INCUCAI, hasta donde sé, se está tomando su tiempo. Se está tomando su tiempo para pensarlo. Pero lo que digo es, ¿cómo vamos a facilitar el acceso? En una provincia como la mía, La Pampa, 360.000 personas distribuidas en 80 pueblos y 3 parajes, donde la atención de la salud está concentrada en Pico para la zona norte y en Santa Rosa para la zona sur, cuando no se transforman ambas localidades en una gran instancia de derivación a los grandes centros urbanos, porque allí está radicada la medicina de alta complejidad. Entonces, y una cosa es Pico, que está a 600 kilómetros de Buenos Aires. Pero quiero decir, la realidad del país no es homogénea. De manera que al momento de considerar el acceso, a la hora de considerar el acceso a la práctica, tenemos que pensar las características particulares que tiene un país con una vastísima extensión territorial y con una distribución del recurso médico, del recurso tecnológico, del factor humano, no distribuido de manera homogénea, ¿no? Bueno, acá en el chat dejaron un comentario que lo voy a pasar a leer, no sé quién lo hizo, porque no figura el nombre, pero dice, más allá de lo económico, la donante sana tal vez no quede en perfecto estado de salud. Es un poco lo que estabas diciendo antes, Elian. No sé quién hizo el comentario. Si alguien lo quiere ampliar, el que lo hizo, sería buenísimo. Sí, de movida la donante quedó infértil. Claro. O sea, quedó infértil y eso es permanente. Y eso es permanente. Salvo que después nos pida un trasplante de útero. Tal cual. Sí, sí, obviamente. Pero sería como una cadena de nunca acabar. Eso sucede a veces, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos donde eran mujeres que habían ya sido madres, que se habían después ligado las trompas porque tomaban la decisión de no volver a maternar, pero después, eventualmente, una nueva pareja o lo que fuera, hacía que quisieran, digamos, tener otro hijo, y entonces el camino es el recurso a un tratamiento de fertilización asistida, de alta complejidad, para poder tener un hijo si ya hubo una ligadura de trompas. Eso lo hemos visto más de una vez. Hemos hecho planteos en diferentes obras sociales y la respuesta era, pero sí, era como ir en contra de sus propios saltos, porque si se ligó las trompas, ahora querer un tratamiento de fertilidad para tener otro hijo, entonces era toda una discusión más dilemática que de encuadre legal, porque entraban, digamos, muchos temas en esas discusiones en los tribunales. Bueno, finalmente... Sí, que en definitiva la obra social, digamos, el planteo era, bueno, ya le pagamos la cobertura, claro, para que se ligue las trompas y ahora también... Claro. Ahora que se lo pague particular, porque el tema, en definitiva, termina siendo una cuestión económica. Yo no creo que nadie razonablemente esté
en contra del adelanto científico que significa acceder a esta posibilidad, sino que lamentablemente la discusión en un país como este pasa por cómo el sistema solventa garantizar esta posibilidad a las mujeres o las personas que así lo requieran sin perjudicar derecho al acceso a prestaciones más básicas de otras personas. Seguro. Pero ahí es donde me permito poner sobre el tapete una vez más esto de el deseo como genealogía de derechos. Es decir, esto lo tenemos que revisar, ¿no? El deseo como genealogía de derechos, el deseo como causa, el deseo como fuente de los derechos, eso lo tenemos que revisar. Porque claro, no existe un desiderómetro, ¿no? No tenemos una escala para decir qué deseos sí y qué deseos no. Pero lo cierto es que no podemos satisfacerlos a todos cada vez que a cada uno se le ocurra, ¿verdad? Sí, ahí veo a alguien que está levantando la mano, creo que quiere hacer una pregunta, así que me puedes ahí silenciar, sacar del micrófono. No. Sacaste la cámara, no el Sí, sacó la cámara, no el micrófono. Gustavo. Bueno, creo que está tratando de tocar el micrófono, pero no puede. Si quieren les puedo cantar una bonita canción mientras tanto. Bueno, vamos a ver si lo logra resolver. Creo que él es médico, seguramente quiere aportar algo desde el punto de vista médico. Ahora, Elian, volviendo sobre lo mismo, vos decís nadie tiene el desiderómetro, o tenemos que revisar esta cuestión. Lo que querés decir con esto es el deseo personal de alguien no debería constituir automáticamente un derecho, o cuando el deseo sí debería ser fuente de derecho y cuando no. ¿Cómo lo pensás vos? Eso quiero Claro. saber. A ver, sobre todo lo estoy planteando en aquellos casos donde no hay un riesgo a la vida ni a la salud, es decir, donde hay un plan de vida, como este que ustedes decían. Tengo 3 hijos, me ligué las trompas, Sí. pero como ahora tengo otra pareja, quiero tener otro hijo. Y pero ya tenés 3, sí, pero son de otra pareja, ahora tengo otra pareja y quiero decir, y acá es un argumento como para decirle, no hay ningún problema, pero se lo tiene que pagar. No hay ningún problema, señor, se lo tiene que pagar. Claro, y alguno me va a decir, ¿por qué? Yo soy, y viene otra que es soltera y que no tiene hijos, y a ella se lo damos gratis, ¿por qué? Quiero decir, el tema de la gratuidad se presta un poco para que tengamos que analizar este tipo de situaciones, ¿no? Y a mí me parece que cuando el deseo, porque acá, insisto, el problema no está con los deseos, no digo cuál es el deseo que hay que privilegiar y cuál no. Lo que digo es que cuando el deseo se lo tenemos que cumplir entre todos tenemos que hacer una vaquita para pagarle el deseo a la persona, ¿no? Es decir, esto es lo que me parece a mí, no está atravesando un problema de salud, no está necesitando una medicación, no está necesitando una intervención quirúrgica, quiere ser madre. Con eso solo, alcanza para excitar al sistema sanitario en su conjunto y que haga un desembolso de dinero, y sobre todo cuando uno le empieza a agregar datos. La persona ya tiene hijos, la persona ya tiene 2, 3, pero quiere ser madre de nuevo. Y la verdad es que cada cual con su vida hace lo que quiere, pero ¿implica que se lo tenemos que cargar al resto de los usuarios? Pareciera que no. Profundamente incómodo lo que estoy diciendo. Yo coincido con José, profundamente incómodo lo que estoy diciendo, pero no hay límite de ninguna índole. Y sobre todo en el caso de una persona... Eso es lo que estaba a punto de interrumpir para decir. Yo lo que creo que tendría que haber un límite al deseo como fuente, ¿no es cierto?, del derecho. Ahí habría que analizar qué tipo de límites hay que ponerle al deseo como fuente, porque es un hilo muy finito, me parece.
Sobre todo se han mediado situaciones como este que acaba de contar Karina y Julia recién. Una mujer que se ligó las trompas. Es decir, que ya decidió, como se dice coloquialmente, cerrar la fábrica. Pero después cambió de dueños la fábrica, no sé cómo es la historia, reabrieron la firma, sacaron un quit nuevo, no sé cómo fue la historia, pero empezaron de nuevo. Empezaron de nuevo. Y está perfecto, está fantástico. Lo que digo es, ¿y qué hacemos? Todos nosotros tenemos que... Dale, pagamos. No, esperamos. Bueno, listo, vos avisanos. No funciona así el sistema. No funciona así el sistema. No podemos estar, lígame las trompas, desligame las trompas, lígame las trompas, desligame las trompas, lígame las trompas. No puede ser esto. No puede ser esto. Pero quiero ser femenino, quiero ser masculino mañana, quiero volver a ser anteriormente. Claro, quiero volver, ¿no? Y yo digo, con todo lo trágico que puede mediar y lo traumático que puede resultar esto, yo no me estoy mofando, estoy tratando de descomprimir. Y José tampoco está tratando de decir no porque no. Lo que estamos diciendo es, oiga, acá hay costos. ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? Porque lo peor que podemos hacer es decir, nadie, pues eso es falso. Hay alguien que la paga. Eso es falso. Decir salud gratuita, yo no quiero pincharle el globo a nadie, pero la salud no es gratis. No es gratis. Hay alguien que la agarra. Hay alguien que la agarra todo. Al final del día trazamos la línea, ganamos, perdimos, eso pasa en un maxi kiosco, pasa en una prepaga, pasa así, todo el mundo eso pasa siempre. Al final del día, mi mamá dice que cuando ella pone la llave en el local y gira la llave, empieza perdiendo. Prendió la luz, empieza perdiendo. Hasta que no venga el primero a comprarle algo, está perdiendo. Y cuando cierra el local, porque nosotros vendemos, ¿no? En casa se vende todo, nosotros vendemos. Cuando se termina el día, cerramos la caja, trazamos la línea y vemos cómo nos fue. ¿Ganamos o perdimos? Esto funciona así, acá y en cualquier lugar del planeta. Entonces, tenemos que tener algún punto, ¿no? En esto de buscar los límites, como decía Soledad recién, esto de buscar los límites. Bueno, pareciera ser que la teoría de los actos propios no es descabellada. No es descabellada la teoría de los actos propios. Oiga, señora, usted se hizo ligar las trompas. Ahora quiero que me la desliguen. Y bueno, no sé si es quiero. En ese sentido, Juli, lo digo, ¿no? No sé si, quiero que me liguen las trompas, ahora quiero que no. Ahora quiero que me las liguen de vuelta. Pero hoy lo puede hacer, hoy lo puede decir, puede exigirlo también. Y puede ir a ver a Julia y a Karina y decirle, mire, ahora quiero volver para atrás. Y no le van a poder decir que no, ni tampoco hay una legislación ni una reglamentación del ejercicio de ese derecho que diga el tope es este. Una vez que te la hiciste, bueno, aguantate, si no te la pagas vos. Existe, correcto. Porque también se han cuidado los gobiernos de no reglamentar adecuadamente esto. Un poco de las responsabilidades de la provincia, de los municipios, de la nación, está todo, digamos, todo mezclado, y hace falta la justicia para que la justicia, en definitiva, ubicando una legislación de acá allá, un fallo de más allá, termina repartiendo en algunos casos cargas. Pero tampoco tenemos un sistema unitario en el cual sea una única ley para todo el país de la misma forma. Tampoco existe. Y lo peor que los más necesitados, los que menos pueden acudir, Claro. Eso no hay ningún remedio, no hay ninguna solución. Claro. Ni nadie se preocupa tampoco. También. Exacto. Declaraciones. Ocurre que estas problemáticas son problemáticas de los que tienen obra social para arriba. El gran universo de gente que depende de la salud pública, todavía es raro ver un tratamiento de fertilización asistida de baja complejidad cubierto por la salud pública. Entonces, en realidad es una problemática de cierto sector para arriba, porque los demás directamente no van a entrar en esta discusión. Como no entraron en la discusión ni el acceso a la posibilidad de la fertilización asistida, por lo menos de alta complejidad, que es muy difícil de obtener a través de efectores públicos. Pero quiero decir, también, si la ley, cuando se sanciona, y esto tiene que ver, Elian, con la técnica legislativa y con el no pensar en la asignación de recursos, si la ley cuando se sanciona no prevé como requisito más que tener 18 años y poco más, es muy difícil después agregar requisitos adicionales o que un juez vaya a decir, no, esto no se brinda, teniendo una ley tan amplia que ha establecido, digamos, un acceso casi universal
Aprovecho que se volvió a unir Gustavo, ¿cómo estás? Hola. Tenías la Ahora manita sí, ¿no? levantada. Te Hola, ¿qué escuchamos. tal? ¿Se escucha, no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, perdón, solucioné el problemita técnico que estaba en la configuración en realidad. Bueno, gracias por dejarme expresar, aunque sea unos minutitos, mi opinión al respecto, ¿no? Bueno, yo soy médico, obstetra y ginecólogo, y realmente me parece muy, muy interesante. Al inicio, el disertante Elian planteó que es un tema para abordarlo desde múltiples miradas, ¿no? No solo la del derecho, y una de ellas es la filosófica. Bueno, yo planteo hacer más interrogantes de los que planteó Elian, que no fueron pocos, ¿no? Fueron innumerables. La primera pregunta que yo me haría es, ¿se trasplanta solo un útero? ¿Es solo un conjunto de células, tejidos? ¿Es un órgano? Porque ustedes sabrán que además hay, desde hace tiempo ya, se están desarrollando úteros artificiales. Y Elian citó a una película, una de las tantas que citó, de Frankenstein. Y a mí se me vino a la mente una película muy buena, a mi criterio, que podría aportar desde el punto de vista filosófico y si se quiere espiritual a este debate, que es una película de Iñárritu. Sí, bien. Una de la trilogía que es 21 gramos, donde uno, bueno, la han visto, ¿no? Por lo que veo. El hombre recibe un corazón en ese caso, no un útero. Pero le pasan cosas, y cosas profundas, ¿no? Va a buscar, si mal no recuerdo, a la esposa del hombre que muere y es más, se enamora de ello. O sea, hay un planteo mucho más allá que el trasplante de un simple músculo, en su mayoría, como es el corazón, ¿no? Entonces, toda esta mirada social que siempre hay que tenerla, ¿no? Y el planteo económico, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está haciendo ahora en este debate, ¿no? Con el planteo que se ha hecho. Ahora, yo creo que este tema es sagrado y que no se interprete hacia el lado del término, la concepción de las religiones monoteístas, ¿no? Sino sagrado como un acontecimiento o un proceso que por su importancia y trascendencia merece un profundo respeto, ¿no? Que quizás, bajo mi mirada, aunque fuese posible interferir e intervenir con la ciencia y técnicas, quizá habría que abstenerse de hacerlo, ¿no? Porque no está libre de profundas consecuencias psicoemocionales y, si se quiere, espirituales también, ¿no? Esto es negado por buena parte, por no decir por toda la ciencia, ¿no? Porque la ciencia en realidad investiga y estudia el mundo exterior a través de la mente y sus sentidos. No tiene herramientas, instrumentos para medir cosas de otro orden, ¿no? Se me ocurre, a modo de ejemplo, cómo la ciencia demostraría, y de hecho no puede hacerlo hasta ahora, que existe un pensamiento, el pensamiento humano. Y sin embargo todos sabemos que existe, ¿no? Y existe porque lo vivimos, lo experimentamos, ¿no? Todos nosotros. La ciencia puede, en este caso, demostrar que hay un flujo de energía, ¿no? Que fluye a partir del cerebro, porque de ninguna manera que hay un pensamiento racional, que eso es un pensamiento, ¿no? Un embarazo ocurre
más allá de los deseos conscientes o no de las personas, ¿no? Y quiero citar a propósito de esto, no me quiero extender mucho para plantear cosas de este orden, ¿no? Que creo que lo merecen. Hay un centro de investigaciones de salud primal. Es un centro que se creó allá en 1985, aproximadamente por Michel Oden, que es un referente, aún vivo, de 91 años el hombre, muy conocido por el tema de la humanización, él dice de la mamiferización del parto en realidad. ¿Y qué consiste? Un centro que investiga salud primal. ¿Qué es eso? Se preguntarán. Investiga profundamente qué ocurre, los sucesos, los acontecimientos que ocurren durante el embarazo de la mujer, el parto y los primeros momentos de vida, y lo asocia con la salud física y psicoemocional de esa persona a corto y largo plazo, a lo largo de su vida. Y realmente se observan cosas muy interesantes y preocupantes, ¿no? Desde el punto de vista de la salud integral del ser humano. Y ahí, por ejemplo, muchas enfermedades, el autismo, lo que está asociado a nacimientos violentos o nacimientos, los nacimientos medicalizados, que son aquellos en los que se interfieren sistemáticamente con fármacos, en la mayoría de los casos innecesarios, sustancias químicas artificiales, que provocan nacimientos violentos, y eso tiene un impacto de por vida en la persona. Y sin embargo no sabemos por qué. Hay hipótesis, ¿no? Porque las sustancias químicas no son iguales a las producidas por la mujer y el bebé en ese diálogo neuroquímico que se establece en un nacimiento. Citaba Elian también el embrión congelado, y yo me preguntaría, ¿no tendrá consecuencias en un sujeto, en una persona que haya estado en una etapa de su vida congelado? ¿Cómo se constituirá ese ser humano con esa historia que no la recordamos, ¿no? A nivel consciente, obviamente? O sea, me parece, desde mi humilde punto de vista, que en la sociedad hay una mirada fragmentada, una cierta, me atrevería a decir, banalización del tema, ¿no? Se puede hacer, me viene también a la mente una analogía, se podría hacer con la práctica del yoga, como ha proliferado en Occidente, ¿no? Hay innumerable cantidad de profesores de yoga, de centros de yoga, donde se va durante una hora y media a hacer ejercicios físicos muy buenos, muy saludables, pero nada más que eso. Entonces al yoga se lo ha despojado de su cosmovisión, de su metafísica, en definitiva de su sabiduría, ¿no? De todo eso que no es físico. Claro, para nosotros lo que estamos con el tema de implementando prácticas y procedimientos que proceden del saber científico, no lo consideramos porque la ciencia no lo considera hasta el momento prácticamente, ¿no? Y es producto de una sociedad, creo que profundamente materialista, en el caso del embarazo, y viene a cuento que ustedes dirán, se está yendo por las ramas, ¿no? Pero el tema específico era el útero, ¿no? Ocurre con el nacimiento y el embarazo, y tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, se ha perdido contacto no se aceptan los procesos naturales, los ciclos de salud y enfermedad, de placer, displacer. La mujer no le encuentra sentido a atravesar el proceso de parto, y con esto yo no quiero convertir a la mujer en la víctima en este caso, no es la victimaria, ¿no? Un proceso de parto que para muchas es profundamente transformador, ¿no? Lo mismo pasa en el nacimiento que en la muerte, una muerte tecnocrática. Y si me permiten un minuto más, a propósito, me están escuchando, ¿no?
Sí, perfecto, Sí, Bachi. Gustavo. Te escuchamos Perdón. con atención. ¿Me puedo extender un minutito más? Sí, sí. A propósito de esto, hay mujeres que presentan planes de parto en la institución. Celebramos y promovemos esos planes de parto que son documentos en los cuales las mujeres expresan sus deseos, sus preferencias, sus expectativas respecto al proceso de parto y cómo quieren ser asistidas. Esto proviene de los países del norte de Europa que en defensa de los derechos individuales están a la vanguardia, al menos en eso, ¿no? Holanda y países escandinavos. Y las mujeres nos expresan a nosotros, los médicos especialistas, qué es lo que corresponde, de todas maneras, que nosotros establezcamos como práctica de procedimiento al momento de asistirla. Ellas apuestan por esa sabiduría ancestral, ¿no?, que tienen para parir, para que se les respete esa inteligencia que no vemos, ¿no? Esa sabiduría. Y a propósito de un plan de parto, si me permiten, la mujer expresa lo que desea, que no se le coloque oxitocina, que no se le practique episiotomía respecto al recién nacido, pero el párrafo final para mí es fantástico. La mujer dice: desde ya agradecemos profundamente a la institución por ser parte activa e indispensable de esta experiencia. Reconocemos y valoramos la idoneidad de las personas que se desempeñan en ella y por ningún motivo pretendemos, mediante estas palabras, desautorizar sus conocimientos profesionales. Si en algún caso eso parece, nos disculpamos por ello. Simplemente queremos dejar de manifiesto nuestro criterio, que se basa en convicciones espirituales muy profundas y se sostiene sobre todo en el amor. Y desde nuestras creencias, y desde nuestras creencias, es esto lo que atraviesa y trasciende absolutamente todo, incluso a las ciencias. Termina la mujer su plan de parto, cosa que me pareció muy rico, ¿no? Nunca habíamos recibido un plan de parto con esta conclusión, ¿no? En definitiva, este no es un discurso anticiencia. De hecho, soy jefe, estoy dirigiendo una maternidad, he estudiado toda mi vida, practico la ciencia, pero el problema, a mi criterio, es el cientificismo, entendido como la exaltación, el endiosamiento de la ciencia. Parece ser que asistimos a una nueva fe atea, en este caso, ¿no? Y sus divulgadores, los nuevos sacerdotes, y sus resultados, la única esperanza. O sea, se ha convertido en un dogma. Lo podríamos llamar la sacralización. Y peor aún, se ha hecho equivalente a lo políticamente correcto. ¿Quién osara criticar a la ciencia es tildado de retrógrado y pasible de censura, intimidación, persecución? Lo hemos visto con el tema de la pandemia, de un grupo disidente que solo pretendía debatirlo científicamente y terminaron perseguidos y encarcelados, ¿no? O sea, tenemos que ser cuidadosos porque quizás sea exagerado, pero me parece que vamos hacia una quizá dictadura tecnocrática, si se quiere, ¿no? Entonces, yo quiero aportar esto y no sé, a mí me alarma un poco todo esto y con la banalidad que lo toma la sociedad, ¿no? Como decía Elian, quiero un útero, quiero un corazón, quiero... Pero ¿qué sintió Sean Penn, creo que era el actor? ¿Se trasplanta solo un órgano? Yo estoy convencido que no, ¿no? Y creo que la responsabilidad, y termino porque me extendí demasiado, la responsabilidad tiene que ser de los científicos también, que primen los objetivos de referencia ético
éticos, y no lo contrario, a jugar a ser dioses, ¿no? ante un mundo que en realidad estamos embobados por todo esto inédito, ¿no? Pero bueno, perdón si me extendí demasiado, pero esta es mi humilde visión, y bueno, y nada más, quería hacer el aporte desde este punto de vista. Y me pareció muy rico todas las miradas que hubieron, ¿no? en el encuentro. Un placer escucharte, Gustavo, como siempre, y la verdad, a mí personalmente, lo comentábamos recién con Cari, compartimos en gran medida muchas de las cosas que estaba señalando, y sobre todo esta cuestión de la ciencia como nueva religión, o la ciencia que se vuelve dogma, y justamente la característica que tenía la ciencia, que supo ser un método científico que era reproducible, y que se caracterizaba porque uno pudiera volver a hacer el mismo experimento y comprobarlo. Resulta que ahora no se puede siquiera abrir la boca para discutirlo. Esto pasó con la pandemia y pasa en muchos órdenes, y me parece un tema muy interesante de abordar, y me encantaría, la verdad, y aprovecho, ya que están, Elian, que siempre tiene una mirada muy interesante, y Gustavo, que hace mucho que hemos dicho de armar algo en conjunto y de que iba a venir algún día al instituto. Bueno, sería muy lindo, la verdad, si estuvieran de acuerdo, hacer alguna pequeña reunión abordando específicamente este tema que hoy surge en el contexto, pero que merece, me parece, una mirada más específica. Así que bueno, los dejo comprometidos. Elian, si querés, no te queremos robar más tiempo, si querés ir cerrando, si no hay más inquietudes, hablen ahora o callen para siempre. Yo le quería recomendar acá, como decía el doctor, una serie que está ahora en Netflix, que se llama Pálpito, para que la vean, que justamente relaciona, no sé si no la han visto, también bueno, ahí el trasplante ilegal, pero de que le trasplantan el órgano, el corazón, y todo lo que le implica, ¿no es cierto? Esto de que no es solamente un músculo. Tiro ese tip para que la vean, porque aparte a mí me encantó. Yo estoy anotando. Español, no me olvido los nombres. Es linda, y muchas gracias, la verdad, con las exposiciones altamente interesantes, y le comparto plenamente muchas de las opiniones que tuvieron, y es un tema hermoso, es un tema para indagar, es un tema para estudiar, para ver lo que vendrá también, y bueno, estar ahí. Bueno, gracias por la compañía, Soledad. Un gusto. No, por favor, muchas gracias, un placer. Elian. Bueno, yo también, y me apunto la serie, ¿no? Que parece que el invierno va a ser crudo y largo, así que vamos a aprovechar. Pálpito, ya me la agendé. Y por supuesto recojo el guante para la próxima, cuando ustedes lo dispongan. Me impresionó maravillosamente bien el aporte de Gustavo, así que me encantó el aporte. Bien, yo creo que estamos en momentos muy, muy, muy delicados, donde se hace muy difícil poder ya plantear un debate, ¿no? Porque pareciera ser que vamos preparados para darnos con de todo, ¿no? Cuando decís, hoy vamos a confrontar y nos damos con de todo. Pero me parece que estos espacios son saludables y son indispensables, ¿no? Son espacios indispensables, aún para generar un lindo marco de disenso, aún para generar un buen marco de disenso, porque en las sociedades normales se puede disentir, ¿no? En las sociedades normales se puede disentir, y lo normal es que pensemos distinto y que después sigamos tan amigos como siempre. Entonces yo celebro estos espacios donde se pueden tratar aspectos controversiales como el que intentamos en esta tarde, y ante la angustia de que no hay verdades, o probablemente ante la angustia de que hay pocas verdades, poderlo suplir con un buen clima cargado de tolerancia y de apertura, ¿no? Ese me parece que podría ser el mejor de los cierres, ¿no? Tratando de
favorecer siempre la idea de que todos los planes de vida son válidos, ¿no? Y que no todo se recorta en última instancia, porque si no pareciera ser que uno viene acá a pasar la gorra, ¿no? Es decir, bueno, pero sí también ser conscientes de esto. Después vemos en qué quieren que lo gastamos. Después vemos en qué lo gastamos. Pero hacer consciente la idea, y fíjense qué básico y qué elemental lo que voy a decir, ¿no? Pareciera ser que el tipo vino a decirnos que los recursos son limitados, pero pareciera ser que lo tenemos que decir, ¿no? Lo tenemos que decir. Y que para poder tener, primero hay que producir, y que es decir, cosas básicas, muy elementales, porque nos toca una tarea de reconstrucción. Lo que viene es intentar poner las bases, no digo reconstruir lo que había antes, pero digo poner las bases de respeto humano mínimo, indispensable, sentido común afianzado, pero por sobre todas las cosas con enclave en el respeto hacia las distintas formas de entender la vida, profundamente conscientes de que todo no se puede, ¿no? Es decir, fíjate que son cosas tan básicas, tan elementales las que nos tocan. Y todo lo que la ciencia nos pueda dar, en buena hora. Yo soy un enamorado de la vida, ojalá se pueda vivir. ¿Cuánto? ¿100? ¿120? Doctor, ¿150 se puede? Déjenme acá todo lo que se pueda, yo quiero todo lo que se pueda. Y todo lo que se pueda de la mejor manera posible, y que cada cual... Ahora, si el otro no quiere, también. Si tenemos que aprender un poquito a aceptar de que hay distintas formas de ver el mundo, y también aceptar de que no tienen que financiarme mi forma de ver el mundo, ¿no? Eso también es cierto. Pues claro, seamos todos humanos, pero con la de ustedes, con la mía no. No, bueno, no se trata de eso. Entonces, creo que están las bases para instalar una discusión que tenemos que darla, y de todo esto, hablando específicamente, ahora sí puntualmente, del trasplante de útero, lo peor que nos podría pasar es que las cosas se generen como se suelen generar en los últimos años en la Argentina. La iniciativa del trasplante de útero, se arma una fundación clave, fundamental que haya una fundación, tenemos que poner un chico en lo posible, un chico y un perro, también en lo posible hay que poner un chico, un perro, uno que venga, y nos tenemos que sentar en el Congreso con un cartel que diga queremos trasplante de útero. Y como nadie después tiene autoridad, argumento de ningún tipo para decir no, sí, vamos a ver, déjamelo pensar, no se puede, entre gallos y medianoche, de un día para el otro, ¿y quién paga? Paga el PMO. ¿Y qué PMO? Pagamos más o menos, qué sé yo, no sé, vemos cómo hacemos. Tenemos que tratar de conocer cuál es la temática y luego buscar la mejor solución, básico, elemental, básico. Pero lo que tendríamos que evitar, también en mi modesta opinión, lo que tendríamos que tratar de evitar es que no se instale un proyecto de ley que entre gallos y medianoche se termine aprobando y que después digamos quién lo va a pagar y que se terminen abarrotando los tribunales con acciones de amparo para cumplir una ley que ya está, porque ese también es el problema, ¿no? No tenemos muchos amparos para cubrir, o sí, ¿no? Pero no. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Escuchan? Ahora sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ahí está. Decía, el problema no son los amparos que se interponen para cubrir prácticas, procedimientos, medicación que no tienen recepción legal. El problema lo tenemos con aquellas prácticas, con aquellos medicamentos, con aquellas intervenciones. El problema lo tenemos con aquellas prácticas que sí tienen recepción legal y que aún así se incumplen y que obligan a generar un amparo. Eso sucede en gran medida por falta de escrúpulos de los financiadores, pero también sucede porque a nadie se le ocurrió pensar antes de legislar de dónde vamos a sacar para pagar esto. Así que el agradecido soy yo y les mando un beso grande a cada uno. Bueno, Elian, muchísimas gracias. Muy entretenido, muy interesante, rescato que nos quedamos con las ganas de seguir pensando este tema central que nos trajo y todos los que fueron saliendo a lo largo de la conversación. Así que muchas gracias, quedan todos comprometidos para la próxima, en nombre del instituto, del colegio, gracias por participar y nos vemos la próxima.